Saludos, cordiales saludos a esa gran audiencia que tiene nuestro programa Universidad del Aire, órgano de difusión de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil y también de la Asociación de Profesores Activos, cuyo representante se encuentra aquí, y también en algún momento da alguna información sobre la APUC. El día de hoy tenemos el inmenso privilegio de contar con un invitado especial. Ya lo vamos a presentar a nuestro invitado especial. Sin embargo, es importante que primero demos un cordial y afectuoso saludo de parte de nuestro contertulio, el compañero Luis Nelson Chamaidán y Villón. Muy buenos días a toda nuestra gran audiencia de la universidad, especialmente a los compañeros jubilados de la Universidad de Guayaquil, quienes lunes a lunes están llevando la información de todos los procesos que estamos realizando en bien de ustedes. Muy buenos días. El cordial saludo también de nuestro otro contertulio, el joven David Osvaldo Pacheco Florencio. Muy buenos días, un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Nos encontramos nuevamente en un lunes aquí en esta oportunidad para dialogar sobre ciertos temas de gran relevancia para ustedes. Y como lo habíamos indicado, el cordial saludo también del doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, que es nuestro invitado especial en este día lunes. El saludo, mi querido doctor. Bueno, muchas gracias Osvaldo por la invitación, muchas gracias a todos los contertulios que tengo aquí en esta mesa. Seguro vamos a disfrutar de la conversación que vamos a tener. Muy bien. Es importante, y ya le vamos a dedicar la segunda parte del programa, que les informo a los compañeros jubilados que siempre están ansiosos de que les demos la información referente a nuestros problemas. ¿Cuáles son los problemas? Siempre hemos tenido con el asunto de la jubilación complementaria una lucha constante y permanente. Tenemos alguna información que entregarles. Tenemos también el asunto de la compensación, como ustedes lo conocen, compañeros profesores jubilados de la universidad. Ganamos el recurso de protección y la universidad tendrá hasta este fin de mes máximo para pagarnos esos valores que nos liquidaron diminutamente. Ya vamos a dar una información mucho más detallada y más precisa. Y como ustedes conocen, estamos haciendo también un segundo grupo para presentar el recurso de protección, porque la universidad particularmente nos hace una liquidación diminuta, violentando nuestras garantías y nuestros derechos constitucionales a una vida digna, porque nosotros ya somos personas de la tercera edad y merecemos atención prioritaria. Y también estamos haciendo otro grupo sobre los fondos de reserva, pero sería el primer grupo. Ya hemos aquí también hablado bastante sobre los fondos de reserva y que también estamos ya planteando con el abogado, nuestro patrocinador, el doctor Freddy Viejo González, un recurso de protección porque se está violentando también nuestra garantía constitucional en tratándose de que, parece esto el cuento del gallo pelón, ¿verdad? Hacemos la glosa en la provincial, va a la universidad impugna, luego a posteriori regresa al IES, el IES ratifica la glosa, va a la universidad apela, después de esa apelación regresa nuevamente a la provincial envía a la nacional toma una decisión, faculta a la provincial vuelve a emitir la glosa, va a la universidad, vuelve a apelar, y así estamos apela y recontrapela, como lo decimos vulgarmente con esta expresión. Entonces no nos queda otra alternativa, compañeros. Vamos a ir al recurso de protección y entiendo que los recursos de protección es para garantizar nuestros derechos constitucionales. Bien, ya le dedicaremos una parte del programa a esta acción que es la que les interesa a los compañeros profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil y a todos los jubilados del país, porque yo recibí una llamada telefónica de parte del presidente de la Federación Nacional de Profesores, de la FEPUPE ahora, antes FENAPUPE, me pidió la sentencia, se le envié la sentencia, pero sino que le dije que todavía no me la divulgue, a pesar de que una sentencia es un instrumento público, aquí en nuestro contertulio los conocen, y en todo caso, como la universidad tiene hasta fin de mes para pagarnos,
Una vez que nos pague ya vamos a entablar el siguiente grupo con el recurso de protección. No olvidar, compañeros, que nosotros estamos aquí presentes también por cortesía de Minimarket Minerva, ¿verdad? Minimarket Minerva nos apoya para lunes a lunes poder, no es mucho, pero poder ir financiando nuestro programa y también que pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre hacia adelante, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Bien, vamos ahora sí con nuestro invitado de lujo, el compañero Luis Eduardo Franco Mendoza, el doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, a quien le hemos hecho la cordial invitación, pues la Corte Constitucional el 4 de septiembre de 2025 emitió un pronunciamiento sobre la consulta popular que está implementando el señor Presidente Constitucional de la República. Como nosotros siempre tenemos por costumbre, a lo que tenemos el invitado, siempre damos una breve semblanza que a cargo del joven David Osvaldo, por favor, la semblanza de nuestro invitado, ¿no? Claro que sí. Profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha sido profesor en grado de Democracia, Ciudadanía y Globalización y Sistema Político Internacional en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, así como en programas de posgrado en maestrías de Derecho Administrativo y Constitucional. En la Universidad Bolivariana del Ecuador ha colaborado en clases de maestría dentro del programa en Constitucionalismo Contemporáneo y Gobernanza Local. Es doctor en Filosofía del Derecho e Historia de la Cultura Jurídica, ofrecido por la Universidad de Génova, Italia, donde ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Oxford de Reino Unido. Posee una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, y una maestría en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova de Italia. Sus principales líneas de investigación son la racionalidad de la legislación, la teoría de la argumentación jurídica y la teoría de la interpretación jurídica. Felicitaciones a nuestro invitado con tan amplio currículum. Creo que es importante también que exprese algún sentimiento, unas palabras de afecto hacia Luis Eduardo, pues yo tengo el inmenso privilegio de haber sido compañero de banca de vuestro padre, un gran jurista, un hombre a quien todos respetamos y queremos. Un saludo también a ti, Eduardo Franco Loor, mi compañero de banca de primero a sexto año, y realmente mantenemos una amistad imperecedera, pues cuando uno es compañero de la universidad siempre todas esas circunstancias que se atraviesan uno las lleva para toda la vida. Bien, distinguido maestro, a pesar de que hemos leído vuestro currículo, nosotros siempre empezamos estos coloquios aquí preguntándole qué es de su vida, cómo así usted abrazó el campo del derecho y cómo son sus inicios en el estudio en su escuela, en su colegio, en la universidad. Veo que yo no he podido viajar ni siquiera al exterior a estudiar, pues mis padres no me dieron esa oportunidad. Qué privilegio hubiera sido no tener esa oportunidad. Bueno, pero en todo caso nuestros hijos sí lo están haciendo. A ver Luis Eduardo, ¿cómo es vuestra vida en los inicios, en vuestros estudios? ¿Cómo así abrazaste la carrera del derecho para entrar después ya al asunto de fondo, no? Claro, bueno, primeramente quiero iniciar sosteniendo que la consideración es mutua, Osvaldo, la lucha que hemos compartido también a lo largo de estos últimos años. Bueno, en definitiva, mi vida de niñez transcurre como una niñez normal de un chico en los años 90, en la cual no había mucha tecnología como la conocemos ahora. Recuerdo mucho estos teléfonos analógicos que uno tenía que darle la cuerda o que quizás se ponían candadito para nos ponían candados, claro, no podíamos hablar. Para que la cuenta del teléfono no se eleve, ¿no? Así es, así algo era. Que ahorita parece muy arcaico. Pero bueno, una niñez muy alegre, era un niño muy despierto, con mucha energía, muy hiperactivo, hacía mucho ejercicio,
mis padres me daban una libertad que me permitía de alguna forma desarrollarme en el ejercicio, en los estudios, un tanto, digamos, justamente por esa hiperactividad y ese impulso muy eléctrico que se tenía en los tiempos de niñez, principalmente en la escuela. No era un estudiante muy destacado. Luego ya en el colegio, con las materias afines, siempre... ¿En qué colegio, Luis Eduardo? ¿En qué colegio? Yo estudié en el Logos. El colegio Logos, ya. En Vía La Costa, sí, en esa época. Y bueno, allí mis afinidades... Bueno, medio pelucón, ¿ah? Medio, sí, un poco podríamos decir ahora. Pero, claro. Pero bueno, allí mis afinidades se fueron marcando en las ciencias sociales. Ah, qué bien, qué bien. Era pésimo en las matemáticas, en los idiomas, pero bueno, en las materias de filosofía, historia, derecho político, algo de economía, me iba un poco destacando y iba ya perfilando un interés a las ciencias sociales. Ah, qué bien. Cuando termina el colegio, me vi en la disyuntiva de escoger una carrera. Como todo estudiante, tenía muchas dudas más que certezas. Y bueno, creo yo que la influencia de mis padres, mi madre también es jurista. Claro, desde luego. Un saludo a la doctora. Sí, mi padre, bueno, es conocido en el Ecuador y un hombre público, pues. Hombre público. Hombre público. Y en esa época era un poco más activo, también había ocupado varios cargos públicos en los 90, en los 2000. Claro, en el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. La idea de siempre verlo a mi padre internado, etcétera, sí, influyó, aunque directamente él no lo hizo. Siempre él fue muy respetuoso. Ah, qué bien. Me decía que estudiara lo que yo quisiera. Nunca me indujo directamente, pero bueno, había una influencia indirecta, claro, muy fuerte. Ah, pero un respeto también. Un respeto y admiración, por supuesto. Y bueno, decidí estudiar Derecho. En mi grado de Derecho, bueno, lo hice en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo en San Borondón. Allí me destaqué en las materias de Derecho Público. Y cuando empezó la disyuntiva también de estudiar mi primera maestría, estaba un poco dubitativo en torno al área penal. Mi papá era más afín a las ciencias penales. Sí, sí, claro, esa es la especialidad. Yo era más constitucional en esa época, también me gustaba el derecho penal. Y finalmente decidí iniciar mis estudios en Barcelona, en una maestría que tenía una oferta académica amplia, en ciencias jurídicas, pero en definitiva había materias como derecho internacional, derecho constitucional, filosofía del derecho, derecho penal, para poder especializarme en una de ellas, ¿no? Y bueno, en Barcelona tuve la influencia de mi gran maestro, el profesor Juan José Moreso, que me dio argumentación jurídica. Y allí decidí, dije, no, quiero ser como mi maestro y me interesé por la filosofía del derecho y a partir de allí, bueno, mis estudios en Italia y los juristas en Italia que pude conocer y finalmente mi doctorado, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos conocido, nosotros siempre queremos darle esta parte humana, ¿verdad? Conociendo las cosas que a veces no se dicen de nuestro entrevistado. Pero lo hemos invitado acá, casualmente conocedor de su amplia experiencia en el campo del derecho constitucional y del derecho en general. Y habida cuenta de que hay un problema de actualidad, pues el presidente constitucional de la República ha emitido algunas decisiones y entre ellas la de la consulta popular, ¿verdad? Y la Corte Constitucional se ha pronunciado. Yo he visto en las redes, Luis Eduardo, que tú también has emitido algunos criterios, algunos conceptos, pero que sin embargo aquí queremos un poquito desmenuzarlo simplemente, ¿verdad? Aquí hay el dictamen y la Corte hace un resumen. La Corte Constitucional analiza una propuesta de enmienda por referéndum planteada por el presidente de la República, según lo cual se busca. 1. Permitir la contratación laboral por horas únicamente en el sector turístico. A ver, vamos desmenuzando algo de aquello que yo digo particularmente, yo estoy en desacuerdo, pero sin embargo la Corte ya emitió su criterio. ¿Y qué opinas tú, Luis Eduardo, distinguido jurista, sobre este primer pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bueno, la Corte particularmente analizó la propuesta de pregunta incluida en enmienda para la consulta popular. Aquí la Corte dijo que dado el giro del negocio del turismo, la contratación por hora no suponía un menoscabo a la estabilidad laboral de los trabajadores. No, parece que se circunscribió
circunscribió la argumentación jurídica al giro del turismo, ¿no? Que por tanto, al ser el turismo un tanto flexible en cuanto a horas, en cuanto a carga laboral, no parecería haber una colisión de derechos en lo que respecta con la estabilidad laboral, con los derechos sociales, con las prerrogativas y los beneficios de ley que establece el Código Laboral, etcétera. Por supuesto que esta decisión es altamente cuestionada, Osvaldo, ¿no? Se puede estar en contra de esta decisión, pudo haber la Corte decidido de otra forma. Sin embargo, los argumentos que esgrime la Corte en este dictamen con respecto a la calificación de esta pregunta parecen ser razonables, ¿no? Digo parecen ser razonables porque siguen un orden lógico, dan razones que motivan la decisión, pero en definitiva se puede pensar de que la Corte pudo resolver de otra forma, ¿no? ¿Y no crees tú, Luis Eduardo, que abriría el camino? Porque las centrales sindicales y los obreros siempre estuvieron en contra de la precarización laboral, porque ellos entienden, claro, nosotros tenemos una visión un poquito más holística del problema, pues somos estudiosos del derecho y a lo mejor decimos, no, ¿por qué se va a violentar una garantía si es solamente para el sector turístico? Pero ¿no crees tú que abriría la puerta para en algún momento ir también generalizando este proceso del trabajo por horas en el cual unos pueden estar de acuerdo y otros en desacuerdo? ¿Cuál es tu criterio, Luis Eduardo? Yo creo que sí. Yo creo que lo que pretende el gobierno es introducir esta excepcionalidad para luego generalizar ese tipo de contratación. Recordemos que esta pregunta fue preguntada ya en la consulta popular anterior. Sí, perdió. Y que perdió. Entonces ahora insisten en lo mismo, pero más restringidamente. O sea que, ¿qué es lo que nos trata de decir? Que la voluntad del gobierno es hacerlo general, porque eso fue lo que preguntó anteriormente. Entonces lo que hace ahora es tratar de circunscribir esta pregunta al campo solamente turístico, pero con esas pretensiones que yo comparto, Osvaldo. Ahora, Correcto. la Corte no puede decidir por la voluntad popular de que No, si claro. le interesaría o no Claro, aceptar claro. determinada pregunta. La Corte vela por Jurídicamente. Así es. dar razones de la constitucionalidad de la propuesta, que eso es algo en que en definitiva, por lo menos el arropaje, tanto la forma como la argumentación de la pregunta, la Corte lo convalidó. Luego, bueno, hay que hacer estas distinciones políticas para estar o bien a favor de esta pregunta o en contra. Yo particularmente estoy en contra de esta pregunta por ese peligro que usted avisora, Osvaldo, que es que se generalice este tipo de Y contratación. conste que no nos hemos puesto de acuerdo. Sí, no, para nada. Mi criterio es radicalmente en contra también. No nos hemos puesto de acuerdo y aquí vamos a discrepar. Podríamos discrepar, Luis Eduardo, porque evidentemente los seres humanos tenemos ese derecho, ¿no? Ahora, el presidente constitucional de la República tiene también su derecho y está haciendo uso del derecho al preguntarle al pueblo si está o no está de acuerdo. Claro, ha restringido ahora única y exclusivamente a una circunstancia muy particular, pero anteriormente lo hizo de una manera generalizada y ahí fue negada la pregunta, ¿no? Correcto. Bueno, en todo caso, así de una manera muy general, compañeros, y quiero no ahondar el asunto en todas las disposiciones legales y jurídicas para que sea entendido e interpretado por nuestra audiencia, que no solo son los profesores universitarios, también nosotros tenemos audiencia en las clases populares, ¿no? Y si vamos nosotros a querer aquí dar una clase de derecho del trabajo, de derecho laboral, en todo caso no llegamos, porque este es un programa de corte popular. Es un programa en el cual nosotros queremos que todos estemos perfectamente identificados con lo que decimos, ¿no? También, en la pregunta 2, se refiere a reducir el número de asambleístas, y aquí está toda la literatura que la Corte Constitucional emite, y emite ahí sí parece un pronunciamiento. ¿De qué tipo, Luis Eduardo? Bueno, aquí la Corte declara la constitucionalidad de esta pregunta. Así lo dice, sí. Con el argumento de que la reducción del número de asambleístas no socava el principio de representación de la democracia liberal. Es decir, que pese a que se reducen las cuotas de las asignaciones por número de habitantes,
aquello es perfectamente legítimo por cuanto siguen estando incluso la representación a nivel territorial, ¿no? O sea, se sigue respetando la división territorial de representación, pero en un número reducido. Entonces, la cantidad es lo que no varía según la Corte, o no supone esta cantidad, si es más o menos, no supone o bien el mejoramiento del sistema democrático en los casos de que haya más asambleístas, o si se reduce, el empeoramiento del sistema democrático. Entonces la Corte analiza, da argumentos de por qué se sigue preservando el sistema de representación democrática, se sigue preservando los principios de representación territorial, de las asignaciones territoriales, cantonales, distritales, etcétera, y que esto no supone una vulneración a los principios consagrados en la Constitución. Parece ser, de nuevo, aquí, bajo este esquema de argumentación, por supuesto que la Corte utiliza bibliografía más floreada, una sentencia por escrito que oralmente explicarlo. Aquí está. ¿No? Entonces, parece ser también, de nuevo, un argumento racional, más allá de que ciertas cantones que, por ejemplo, ponían antes 2 asambleístas por su circunscripción y por su demografía, ahora pondrán solamente 1. Entonces, más allá de los problemas políticos propiamente que esto conlleva, parece ser que de todas formas no hay una vulneración al sistema de representación democrática, que es lo que la Corte analiza en esa pregunta, para calificarla y decir que estas 2 preguntas son las únicas que pasan, ya vamos a seguir hablando de las demás, ¿no? ¿Y será que el problema de cantidad o de calidad? ¿Cuál es el problema de nuestros asambleístas, distinguido entrevistado? Bueno, a mi juicio es un problema de la calidad de la Asamblea Nacional. Fíjese usted, por ejemplo, todas las leyes económicas urgentes que hemos tenido, en casi 5 meses se han discutido y se han aprobado 5 leyes económicas urgentes, 3 de ellas con una acción pública de constitucionalidad, que han sido suspendidas ciertos articulados y que estamos a la espera de la resolución. Las audiencias fueron la semana pasada. Y 2 que ya comienzan, la una en vigencia, la de transparencia social, y otra que ya estará vigente quizás en la siguiente semana. Entonces yo le pregunto a usted, 5 proyectos de ley, 5 leyes que son muy, muy álgidas para el país, que tienen que ver con seguridad, tienen que ver con política tributaria, tienen que ver con política laboral, con política fiscal, etcétera. ¿Ha tenido la debida discusión? ¿Han tenido la debida, se han seguido los protocolos procedimentales a nivel legislativo, la debida expertise, la debida técnica legislativa para que sean leyes beneficiosas para el país? 5 leyes se han discutido sesudamente en 5 meses. Solamente lo que se ha implementado aquí es la dictadura del voto. Exacto. El voto, y miren que ha sido en unas votaciones también no tan numerosas, ¿no? Han alcanzado los votos para aprobarlo con alguna dificultad. Pero en todo caso, esa es nuestra asamblea. Y siempre ha sido así, ¿ah? Siempre fue así la asamblea. Siempre tuvo el problema de que no se circunscribía a que una ley es buena o una ley es mala, o una ley es debatida como debe ser con los procedimientos que la asamblea determina, sino sencilla y llanamente con la dictadura. Es más, yo de repente me conecto a la asamblea y veo que se impide hasta el debate. No se concede la palabra a todas las bancadas que están en la asamblea, sino que simplemente se toma votación en función, y esto hay que decirlo, a los entuertos, a los amarres que ya se hacen en la asamblea. Bueno, en todo caso, esa es nuestra asamblea, distinguido abogado, y nosotros lo único que podemos hacer es hacer un planteamiento aquí para que la gente nos entienda, ¿no? Dice, transferir las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, a la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional, y su consecuente eliminación. ¿Qué opinas ahí sobre aquello? Bueno, esto yo lo había venido discutiendo mucho antes del dictamen. Era abiertamente inconstitucional, digamos. Ya se había preguntado... Esto ya no es enmienda, pues, ¿no? No, ya se había preguntado. El gobierno de Guillermo Lasso lo preguntó, la Corte lo calificó y dijo que no procedía porque suponía alterar la estructura del Estado. Y ya hubo un dictamen,
¿no? Eso, lo que yo veo aquí es que ha habido una torpeza por parte de la asesoría jurídica del presidente de la República, porque han hecho caso omiso de un dictamen. Era obvio que le iban a decir que, como lo habían hecho antes, que era Y la en Corte no contra. se podía contradecir, imposible, pues, ¿no? No, pues que esa era la vía, la única vía para eliminar, pero por favor, que lo entiendan ya, porque ya ha habido un dictamen y ahora vuelven a insistir lo mismo. La única vía para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es a través de la Asamblea Constituyente. No se puede hacer ni por enmienda, ni por reforma parcial y por tanto no se puede consultar un proceso de enmienda. Porque cambia la estructura general del Así Estado, es. pues, ¿no? Ya había dictamen sobre esto, volvieron a preguntar. ¿Y por qué insistirá el señor presidente constitucional de la República? Pensó que podría amedrentar a los jueces, pensó que podía cambiarles de parecer con sus presiones políticas, no lo consiguió. Entonces, ¿qué es lo que le tocó hacer al presidente Lasso? Para, como decían, no puedo eliminarlo porque es a través de la Asamblea Constituyente, ¿qué tengo que hacer? Lo declaraba casi acéfalo, le quitaba las competencias de designación. Y se las trasladaba a la Asamblea. Se las trasladaba a la Asamblea, y eso sí calificó. Yo creo que va a terminar haciendo lo mismo, si es que quiere insistir en este tema, el presidente Noboa. Y seguramente va a esperar el no, porque el pueblo ecuatoriano votó no en esa pregunta. Bueno, nuestro pueblo a veces vota no, a veces vota sí, a veces elige un presidente constitucional, después elige otro. Yo creo que la voluntad popular está también supeditada a cómo está en un momento determinado la simpatía o la antipatía del presidente constitucional de la República. Casi nunca son asuntos de fondo, de análisis de las preguntas, sino más bien cómo está la simpatía o cómo está la antipatía del presidente constitucional de la República. En todo caso, sin habernos puesto de acuerdo, Luis Eduardo, estamos coincidiendo, a pesar de que yo soy una persona de la tercera edad, y tú eres tan jovencito como mis contertulios. Aquí el único mayorcito es el doctor Luis Nelson Chamoidán y Villón, pero él solo es Villón, sino que se pone y Villón, como descendiente de los españoles. Bueno, muy bien, entonces, luego establecer que los jueces y las juezas de la Corte Constitucional sean sometidos a juicio político. ¿Qué opinas sobre aquello? Bueno, aquí yo creo que todos los juristas de la costa, de la sierra, del oriente, al unísono pusimos un grito al cielo cuando se preguntó semejante barbaridad. Ajá. En un sistema constitucional en la cual hay un control concentrado de una corte que es máximo intérprete de la Constitución y que es el órgano de cierre de interpretación de la Constitución, es un desaguisado total, es un sinsentido, es un atentado a la razón suponer de que estos jueces que responden a este órgano de cierre tengan que tener un control político por parte de las autoridades de representación popular. Esto no se ve en ninguna parte del desarrollo del derecho moderno, del desarrollo constitucional occidental, pero aquí se quieren inventar el agua tibia de una forma totalmente Bueno, pero si distorsionada. retrotraemos un poquito la historia, Luis Eduardo, en nuestros tiempos sí había esa facultad del Congreso Nacional, se llamaba Cámara Nacional de Representantes, sí había, ¿no? Luego, por un asunto ya se cambió la estructura del Estado y los jueces de la Corte Constitucional, bueno, ¿y cuáles serían los jueces naturales de ellos? ¿Quiénes? ¿Cómo? No, fíjese usted, lo que existía antes era este Tribunal Constitucional, Sí, claro. que era un tribunal de esa la categoría, Corte Nacional. Sí, era ¿no? la categoría, sí. Cuando, con la Constitución del 2008, cuando se crea un órgano concentrado de constitucionalidad, una Corte Constitucional especial para ser máximo intérprete, no responderían políticamente por sus sentencias o por sus decisiones que se supone que son técnicas desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, también se ha dicho que los jueces no tienen responsabilidades, los jueces constitucionales. Esto es una falacia. Sí. Ellos tienen responsabilidades penales, responsabilidades civiles, Sí, sí, administrativas por sus actos y omisiones. Lo que no pueden tener es responsabilidad política por el desarrollo, por el potencial y por sus decisiones constitucionales, claro. Muy bien. En todo caso, hemos hecho un comentario así, a grosso modo. Ahora bien, ¿cuál sería tu criterio? ¿Qué es lo que debería hacer el presidente constitucional de la República para entablar
un proceso que no violente garantías legales ni constitucionales? Mire, yo creo que el diseño de política criminal en la cual el gobierno se está escudando para generar estas leyes económicas urgentes y para preguntar este tipo de preguntas a la ciudadanía, ¿no? Todo con este objetivo de combatir con la delincuencia, de hacer un Estado más económicamente más viable, etcétera. Yo creo que esconde un diseño oligárquico que es contrario a los principios y valores de la Constitución. Si nosotros nos ponemos a leer el capítulo 6 sobre el régimen del desarrollo y buen vivir, nos damos cuenta que nada de estos articulados, de estos capítulos, que son guías de acción para la administración, para generar bienestar, para generar tranquilidad, para generar prosperidad económica, nada de estas guías de acción han sido satisfechas por el gobierno nacional. No le interesa el desarrollo en los términos que establece la Constitución. A mi juicio, lo que se está instalando es la perenización de un Estado oligárquico que a través de un gobierno oligárquico lo que hace es profundizar las desigualdades sociales, mejorando los intereses de clase de la oligarquía que hoy nos gobierna, pero que al amplio campo popular, jubilados, trabajadores, estudiantes, empleados públicos, etcétera, está atacando constantemente sus derechos, su estabilidad, está empeorando todo el giro de la actividad del Estado a nivel de política educativa, a nivel de política fiscal, a nivel de política en materia de sanidad, por ejemplo, ¿no? Es una crisis multidimensional que simplemente un gobierno oligárquico como el que tenemos no tiene la voluntad política de satisfacer porque no le interesa. Entonces, a partir de allí, toda la receta de política legislativa es para mejorar sus intereses de clase y para empeorar los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, la consulta popular que se ha planteado, ¿a dónde apunta? A lo que estás indicando, pues. Me da la impresión. Por supuesto. Por ejemplo, usted ve la negativa, porque dicho sea, vamos a seguir analizando las preguntas, ¿no? Sí, claro. La que tenía la justificación de pasar la pregunta en torno a eliminar la prohibición de los casinos y juegos de azar para disque cobrar un 25% del IVA sobre ese giro de negocio. ¿Sí? Bueno, aquí incluso la Corte, esto para vergüenza de la asesoría jurídica del presidente, les dice que ni siquiera saben preguntar, porque no hicieron la pregunta con una respuesta sí o no, sino que la hicieron compuesta, con desarrollo. Cuando tienen que preguntar sí o no, pues en una consulta popular, era obvio. O sea, estos juristas no saben ni preguntar, ¿no? Algo que para un profesor, imagínese usted que hace un examen de sí o no y usted pregunta alguna pregunta de desarrollo, el estudiante le va a decir, oiga, profesor, usted se ha equivocado. Bueno, eso le ha dicho la Corte Constitucional. O sea que y lo declaró constitucional. No saben hacer una prueba objetiva. No saben hacer una prueba objetiva. No saben formular una pregunta. O sea, y si no saben formular la pregunta, ¿cuál sería el papel de la Corte Constitucional en este caso? Bueno, el papel en el que en este momento se han visto forzados por la fuerza de las circunstancias y por cumplir con las normas, prácticamente a tener un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. Bueno, a la Corte, ¿qué le tocó decir? La pregunta es compuesta, no califica. Y luego la pregunta versa sobre muchas materias, porque querían incluir el tema del 25% como que si fuera una cuestión de política tributaria, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cuestiones que lo que quiero mostrar es que lo que tratan de hacer es generar un nicho de negocio para que enseguida esa oligarquía lo capte y a partir de ahí mejorar sus intereses. Habrá que ver, por ejemplo, nosotros tuvimos un desarrollo económico del 2011 que inició la prohibición hasta el 2017, 18, que crecíamos cerca del 2, 3, sí, 4% y había crecimiento, había crecimiento económico era sin ese negocio. Era uno de los países de Latinoamérica que más crecía. Por supuesto, y sin ese negocio, ¿no? Entonces ahora se quiere vender de que tenemos que crecer incluyendo una cuestión de esta forma, cuando más bien la lucha contra el lavado de activos tiene que ser diáfana y de alguna forma este tipo de giro de negocio es propicio para el lavado de activos, algo que también es una contradicción. Una pregunta capciosa que nosotros aquí también no solo vamos a la formalidad, también le queremos dar un giro, a veces queriendo no que el entrevistado ponerlo sobre la pared. ¿Usted ha ido alguna vez a un casino, Luis Eduardo? Bueno, sí, yo cuando era... O sea que usted ha sido casinero. No, en algún momento... Bueno, de mayor de edad, en esa brecha que estaban en los hoteles, habré ido unas 2 Oye, veces. le comento
Yo soy amante de las carreras de caballos. Ayer estuve en el hipódromo, qué lindo, 10 carreras corriendo allí en honor de Nature's Garden. Y bueno, los casinos sí he entrado, pero no me gusta el casino. Sí, yo iba a los casinos de los hoteles 2, 3 veces. Ya. Recuerdo que en la entrada te daban sándwich y cola para Claro, un joven no de 20 daban, años. ahí te dan, Y uno se siempre. quedaba ahí, bueno, unas par de horas y, Sí. y a partir de allí... A las maquinitas. A las A las maquinitas. maquinitas, jugábamos en las maquinitas. Pero no tengo la costumbre de... Yo cuando iba a un casino me iba a donde estaban esas carreritas de caballos mecánicos. Y tampoco digamos que somos jugadores. Bueno, pero en todo caso, lo importante es que ver la esencia de la pregunta que apunta, como usted lo indica, solamente a favorecer a las clases oligárquicas, ¿verdad? A los hoteles de las estrellas, no sé, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, y en alguna medida también perjudicar a las clases populares. Porque ustedes saben, a veces el pueblo va y se gasta en los casinos lo que tiene que para la semana darle a alimentar a sus hijos. A veces es una realidad lacerante, pero es la realidad. Y mire cómo se ubica la gente, ¿no? Yo soy simpatizante de las carreras de caballo, pero yo no apuesto mucho, apuesto muy poquito, pero yo veo en las clases populares, porque ahí hay una tribuna, hay un general y hay un palco. En el palco están los pelucones, ¿no? Yo a veces me meto ahí, pero yo veo cómo el pueblo se desespera por apostar creyendo que va a ganar. Y allí nunca se gana, siempre se pierde. Bueno, esta anécdota simplemente es para amenizar el asunto, Luis Eduardo, pero en definitiva la consulta popular no es nada más que un engaño para que el presidente constitucional de la República pueda tener más poder político. Yo así lo entiendo, no sé cómo lo ve usted. Yo creo que sí, que la consulta popular es un ejercicio político en la cual el gobierno quiere entablarlo para tratar de verse fuerte. Ya vamos a ver si se efectúa la consulta, creo yo que lo quiere hacer a finales de noviembre, ¿no? Justamente no quiere dejar que pase mucho tiempo porque en definitiva es ostensible el declive que tiene el gobierno con respecto a los índices de popularidad. Es un gobierno que se está desgastando día a día, entonces la consulta la tiene que hacer, si quiere tener posibilidades de victoria en total o parcial en la consulta popular, va a necesitar que se haga cuanto antes. Entonces, seguramente el Consejo Nacional Electoral no va a poner ningún óbice y va a calificar con prontitud una vez que el gobierno esté de acuerdo con los criterios de la Corte, pero a mi juicio me parece que la Corte con estos 3 dictámenes y con estas negativas expresas a las preguntas, salvo que quiera reformular o que quiera agregar otras preguntas, a mi juicio ya es un tiempo. Pero ya no le va a dar el tiempo. No pues, le va a dar el tiempo. Estaba indicando el presidente que iba a hacer la consulta en el mes de noviembre, entiendo, ¿no? Claro, yo creo que ya sería muy alarmante que pudiera ingresar ahora otras Nuevas preguntas hasta que la Corte le califique, hasta que el CNE, o sea, no, como usted dice, yo también comparto esa apreciación, no le alcanzaría el tiempo. En todo caso, me parece que ya la Corte con estos 3 dictámenes ya le vació la consulta, ¿no? Ya no tiene un propósito la consulta, porque solamente pasarían estas 2 preguntas, ¿no? La pregunta de la contratación por horas y lo que respecta al tema que hemos venido tratando, ¿no? Sí, ahora bien, en todo caso, es importante que la ciudadanía conozca que el presidente constitucional de la República está facultado. No es que está violentando ninguna norma ni ninguna garantía constitucional de preguntarle al pueblo. Lo que tiene que hacer es las preguntas de conformidad como lo establece la norma suprema del Estado, ¿verdad? Porque aquí la misma Corte Constitucional hace sus análisis de que se está violentando garantías constitucionales inclusive. En todo caso, lo importante, mi querido Luis Eduardo, es de que hemos hecho un análisis muy somero, ¿no? Un análisis para que nuestros compañeros y compañeras lo entiendan y lo comprendan. En todo caso, nosotros tenemos nuestra posición y nuestra forma de pensar. No queremos coaccionar
no queremos orientar para que voten de tal o cual manera. Eso quedará en la voluntad popular. Sin embargo, sí estamos obligados como profesionales del derecho a hacer los análisis respectivos, como aquí lo ha hecho nuestro invitado, a quien le agradecemos por su presencia y queremos que de todos modos dé un mensaje a esa gran audiencia que tenemos, un saludo también a todos aquellos que se conectan lunes a lunes en el programa Universidad del Aire y ojalá podamos tener mejores días en nuestra patria, mejores gobernantes, porque el país lo requiere. Luis Eduardo. Sí, yo quisiera simplemente abogar a la discusión en torno a mejorar el espíritu crítico de la ciudadanía ecuatoriana. Yo creo que hace falta espíritu crítico, hace falta ver las cosas públicas como algo sumamente importante, ¿no? Hay una desafección ciudadana por la política. Yo sé que a veces la política suele ser difícil, suele ser desilusionante, pero hay que seguir ese camino porque en definitiva la política es el único instrumento que se tiene para el cambio social. Y si se rehúsa a hacer política no se cambian las cosas y más bien quienes sí están interesados en cambiar y seguir perpetuando intereses de clase estarán cada vez más empeorando las condiciones de la ciudadanía ecuatoriana. Nosotros lo hemos dicho, aquí no hacemos politiquería, porque la politiquería sí es aquello que siempre criticamos, pero ya lo dijo hasta Aristóteles, el hombre es un zoon politicón, y la política, entendida la política como el servicio, pues no, entendida la política como la solución de los problemas, como la solución de los conflictos. Así sí debe hacerse política. Lo que pasa es que nuestros políticos no hacen política, sino hacen politiquería. Miren, cuántos problemas tiene la patria, cuántos problemas se dan en el país en función de que quien tiene quiere tener más y quiere seguir oprimiendo a quien menos tiene. En todo caso, nosotros dejamos a la ciudadanía, nosotros dejamos a nuestros contertulios también, los compañeros profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil, que son académicos, pues todo profesor mínimo debe tener un título de tercer nivel. Ahora se exige para hacer docencia un título de cuarto nivel y ustedes mucho mejor, que son los jóvenes que han alcanzado ya los títulos de PhD, de doctorado y todas esos estudios que en nuestros tiempos no existían. Nosotros ingresamos a la docencia universitaria única y exclusivamente con nuestro título de tercer nivel. Pero en este momento nadie puede ser profesor de la universidad. Usted mismo es profesor de la Universidad de Guayaquil porque tiene un título de cuarto nivel. Si no, no podría hacerlo. Y mucho peor cuando se trabaja ya en los cuartos niveles, que son las maestrías. Entonces, mi felicitación, Luis Eduardo, primero por estar colaborando también con la Universidad de Guayaquil, por brindarle tu contingente, porque es importante que aquel que se ha preparado tenga la opción y tenga la oportunidad también de estar trabajando en maestría, posiblemente también lo hagas en el grado. Y nuestra facultad de jurisprudencia, de la que nosotros nos incorporamos de abogado con tu papá en 1980. Allá, todavía, no sé si ya habías nacido en el año 80. No, harto ha llovido en el año 80. En 1980, nosotros creo que ya vamos a cumplir 45 años de abogados. Por ahí el Colegio de Abogados nos está invitando a darnos otro cartoncito, otro diplomita, de esos que ya yo creo que ya ni me entran en el escritorio. Pero en todo caso, lo importante es haber contado con un luchador, con un hombre que también ha tenido la opción de visualizar los problemas que se dan a diario y que se dan siempre en nuestro país, a quien yo siempre le he brindado mi respaldo, Luis Eduardo. En alguna ocasión usted fue candidato, yo siempre estuve con usted, siempre hemos estado y por allí mantenemos inclusive una posición ideológica común, que no la decimos aquí, que no la expresamos aquí, pero que simplemente lo hemos invitado porque usted es un académico de altos conocimientos y nos ha dado luces también de cómo se debe proceder en este problema que tiene la Corte Constitucional
con el presidente de la República y que ojalá no se vuelva un problema crónico, porque yo también vi mal que el señor presidente haya puesto las fotos de los jueces constitucionales, que dicen algunos que es lo único que nos queda como recurso para la defensa de la norma constitucional y para la defensa de los derechos. Agradeciéndole, Luis Eduardo, y ahora sí sus últimas palabras de despedida. Bueno, le agradezco, Osvaldo, a los contertulios que han estado presentes también aquí. Hemos disfrutado de una discusión enriquecedora, sus comentarios también han sido muy precisos. Agradecerle por la invitación, por la apertura del programa y quiero terminar con esta idea. Me parece que la academia, me parece que las personas que ocupan un rol de mejoramiento de la calidad universitaria, un rol de mejoramiento de los futuros profesionales de este país, necesitan tener más presencia en el espacio público, como en efecto usted a través de esta radio me está dando la posibilidad a mí, porque es hora de que los ciudadanos entiendan, de que el pueblo común ecuatoriano, los trabajadores entiendan, de que hay una forma diferente de pensar, de que hay una forma diferente de actuar a nivel político y que hay criterios que son más racionales para el desarrollo de este país. Y yo sí creo en la responsabilidad social que tienen los académicos, los profesionales, de poder brindar ese tipo de comunicación a la ciudadanía para tratar de mejorar y sacar adelante el país. Muchas gracias a nuestro invitado. Pedrito, nos preparamos para nuestra única pausa en función de que aquí nos apoya Minimarket Minerva, que es quien nos permite salir lunes a lunes en este programa que está dirigido hacia los compañeros profesores de la Universidad de Guayaquil jubilados, también hacia los activos. Le tenemos en el próximo programa bastante información y vamos a dedicar los últimos 10 minutos también después de nuestra pausa a darle alguna información pertinente relacionada con nuestra lucha en función de conseguir nuestros caros ideales. En Minimarket Minerva encuentras todo lo que necesitas para ti y tu familia, con la facilidad de llevar variedad de productos y pagarlos en 1, 2 y hasta 3 meses. Te ofrecemos crédito en víveres de primera necesidad y todo producto para el aseo del hogar. Estamos ubicados en Manuel Galecio 1409 entre las calles Esmeraldas y José Mascote, a pocas cuadras de la Universidad de Guayaquil. Atendemos ininterrumpidamente de lunes a sábado de 8:30 a 18:30 para tu comodidad. Recuerda, en Minimarket Minerva todo lo que necesitas para la mesa de tu familia y tu hogar. En Minimarket Minerva encuentras todo lo que necesitas para ti y tu familia, con la facilidad de llevar variedad de productos y pagarlos en 1, 2 y hasta 3 meses. Te ofrecemos crédito en víveres de primera necesidad y todo producto para el aseo del hogar. Estamos ubicados en Manuel Galecio 1409 entre las calles Esmeraldas y José Mascote, a pocas cuadras de la Universidad de Guayaquil. Atendemos ininterrumpidamente de lunes a sábado de 8:30. Bien, después de esa entrevista que hemos tenido con el doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, el joven David Osvaldo tiene listos a los cumpleañeros de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. Bien, tenemos Armijo Fernández Franklin Gonzalo, Arteaga Rolando Mari América, Calderón Almeida Jorge Enrique, Carbo Ramírez Ivonne Celeste, Cusco Cruz María Esmeralda, Escudero Dors Washington Sergio, Fierro Aguilar Jaime Patricio, Gosme Sicha Jacqueline María, Hidrobo Encalada Alondra Mariela, Jaramillo Ortiz Jorge Israel, Klinger Ortiz Dani, León Quiñones Víctor Hugo, Macías Renón Carlos Hugo, Molina Bravo Grace Elga, Montesequi Guano Efrén Armando, Ordóñez Peña Arturo Francisco, Ortiz Chimbo Carlos Andrés, Quirós Calle Carlos Eduardo, Pinela Castro Douglas, Torres Chils Aleimis, Ulli Flores Washington Edward, Valdivieso Rogel Carlos Jefferson, Valencia Altamirano Cecilia Yolanda y Vasco Delgado Juan Carlos. Un feliz cumpleaños para todos ellos. Feliz cumpleaños, licenciado Luis Nelson Chamoyán. Nos está debiendo a los profesores jubilados. El próximo día lunes nos pondremos al día. Lamentablemente mi secretaria, le deseo a mi secretaria, la señora Karen, que Happy Bay, ¿cómo es? Dio a luz una niñita
y que todo sea dicha, paz y prosperidad, que me tiene allí solo trabajando en el local, bueno, con otra chica otra señora que nos está ayudando. Pero lo importante es que vengan los niños y que sigan llegando, ¿verdad? ¿Usted cuántos hijos tiene, licenciado, usted? 4 tuve. ¿Cuatro? Ya no puede tener, creo, ¿no? Ya no. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, compañeros, vamos a dedicarle estos 10 minutitos. Pedrito siempre está que nos dice el tiempo, así como que nos señala el reloj. Pero ya estamos, Pedrito, ya mismo, ya, tranquilo. Porque ahí está Yaquita también aquí presente. ¡Sacúdete, Para el Nelson! A ver, entonces, la sentencia del grupo de la compensación fue emitida y fue notificada el 21 de agosto de 2025. 21 de agosto de 2025 y concede un término para que la Universidad de Guayaquil pueda cancelar o pueda reliquidar los valores que fueron mal calculados por concepto de la compensación hasta el 25 de septiembre del 2025. ¿Cuánto estamos hoy? Hoy estamos lunes 8 de septiembre. ¿Y para el 25 cuántos días faltan? Solo faltan 3 semanas nada más. No, ¿cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan? De aquí tenemos hasta la próxima semana 7 días. Usted es ciencias sociales, 15. usted no es firma, ¿no? Nos faltan 20 días. ¿Cuánto estamos? ¿Estamos 8? Estamos 8, faltan 19 días. No, pues serían 27. Para el 27. No, 25 estoy hablando. Para el 25 serían 18 Ya días. se bola nuestro 18 días, contertulio. 18 días. No es muy entendido en los números. Falta 18 días. Bueno, en todo caso, faltan días, ¿no? Sí, falta. Compañeros, vamos a convocar luego de que ya esté el término vencido, porque deben habernos pagado. Entiendo que dentro de la Universidad de Guayaquil sí hay la predisposición y vamos a estar al tanto de este pago, cuya nómina ya la hemos expresado. Lo único que queremos es decirle públicamente a los compañeros amigos Curiae que lamentablemente la jueza emitió una resolución mediante la cual no consideró a los amigos Curiae parte procesal. Y como no los consideró parte procesal, no están en la nómina y lo hemos incluido a todos aquellos en el segundo grupo, cuya lista también le vamos a dar lectura en la semana venidera. Porque estamos haciendo un segundo grupo relacionado con el cobro total de la compensación, así como estamos haciendo también un grupo sería con quienes nos han perjudicado también el Seguro Social con los fondos de reserva. Vamos a implementar también un recurso de protección, porque se ha violentado nuestra garantía constitucional con aquello que ya explicábamos, de que se da la vuelta y la recontravuelta, aquel proceso mediante el cual los fondos de reserva no fueron pagados, como corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hemos dicho también, compañeros, que del grupo 1 y del grupo 2 tenemos, esto es de la jubilación complementaria, tenemos la audiencia de estrado para el 1 de diciembre de este año. Miren, se ha ido ya tan lejos, pero van corriendo los meses, ya estamos en septiembre, octubre, noviembre nada más. Y el grupo número 3, también que hicimos la audiencia de estrados y se está solicitando ya que los jueces del tribunal emitan su sentencia. Sin embargo, es importante hacer conocer que el derecho constitucional nos asiste, pues hay sentencia de la Corte Constitucional. Y la semana venidera también recibí la visita de un compañero que está haciendo el trámite en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el pago de la jubilación complementaria con la liquidación que ha hecho el perito Bayona.
y me pidió que apoye en el sentido de integrar a los compañeros que no están en conocimiento de este proceso. Voy a ayudar, vamos a llamar a los compañeros para que se enteren cómo está el asunto. Le voy a pedir al abogado Freddy Viejo también que sea el que nos represente como profesional del derecho. Yo exclusivamente soy el procurador común, pero el abogado de estos procesos es el doctor Freddy Viejo González. Queremos ver algún comentario del joven David, un comentario también sobre alguna actualidad del momento del licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón, y después Sacúdete, ¿no? Después tenemos David. Bien, primero conversar un poco sobre el tema de turno y lo más, creo que yo un poquito más interesante, al menos a nivel general del país, entendiendo lógicamente que la resolución para los jubilados obviamente que es importante, pero también hay que comprender la situación actual que nos corresponde como ecuatorianos. Y lo que sucede con la consulta popular, y como bien mencionó el abogado, y es una triste realidad creo yo, y quien les habla una persona joven, estudiante de comunicación, quien suele tener este tipo de conversaciones y diálogos con mis propios compañeros en clase, y es que lamentablemente el ecuatoriano en general no tiene cultura política ni gusto por la política a nivel general. Lógicamente hay sus excepciones y quienes sí están a gusto conversando sobre la política, quienes sí la disfrutan o quieren conocer más de este tema. Pero si uno sale a las calles y le pregunta a una persona, oye, ¿viste tal noticia o tienes algún conocimiento sobre esto, sobre lo otro? La gran mayoría va a responder, ¿Y no, sobre qué no lo conversan los importante. jóvenes, David? ¿Sobre qué conversan los jóvenes? A ver, vamos con una experiencia muy bien. en su Curiosamente, y en aunque su no, aula. aunque no me lo terminen de creer, conversamos precisamente al menos sobre temas políticos, de igual forma en la que ustedes... ¿Se lo hablan de hacen. política? Claro que sí. ¿Y de las muchachas no hablan? También, pero más de política. Ah, ya. Pero, por ejemplo, lógicamente no con tanta profundidad como lo hacen Oh. ustedes, que son profesionales de derecho y tienen un amplio conocimiento. Pero sí lo hacemos desde la parte, Ya. en nuestro caso, como juventud, y lo que tenemos que enfrentar en los siguientes años. Por ejemplo, yo recuerdo en lo personal un par de, no discusiones, pero sí diferencias que tuve con varios compañeros Oh, ya. cuando se hizo la consulta anterior, justamente con la pregunta de trabajo por horas. Porque ellos me decían, pero va a haber más oportunidades de trabajo, van a poder, muchos jóvenes, y sobre todo ellos, quienes han salido recién de la universidad o del colegio, Claro. con la oportunidad de trabajar El joven por sí horas. quiere trabajar por Claro, horas, es que mijo. los jóvenes quieren, nosotros queremos trabajar. Ya. El problema es que lamentablemente existe una saturación en el mercado laboral en nuestro país Ya. y es complicado, es muy complicado. Yo tengo varios amigos y lamentablemente la gran mayoría de ellos están desempleados por lo mismo, por lo que no han podido encontrar trabajo, porque existe esa saturación. A ver, vamos haciendo un diálogo. A ver, de tus compañeros del colegio que se graduaron de bachilleres, ¿qué porcentaje encontró trabajo? Contándome a ¿Lo mí, conoces? hablando de porcentaje muy bajo, pero no supera el 5%. Wow, es poquito, pues. Es muy poco. También es verdad que depende inclusive de una realidad. Hay algunos quienes prefieren dedicarse un poco más a la parte académica en estos años. Sí, a estudiar, O carreras, ¿no? por ejemplo, como medicina, que son carreras que Claro, quizás no se exigen puede un poquito estudiar más. y trabajar allí. Claro, es más complicado. Y, por ejemplo, yo discutí esto con mis compañeros en clase de comunicación y, claro, ellos me decían, pero va a haber más trabajo y todo. Yo, sí, es verdad. Pero al mismo tiempo hay que hacer el análisis sustancial de todo el contexto. Si bien es cierto, habrá más trabajo, hay que ver lo que corresponde a esto y si existirá o no, por ¿Y ejemplo... cuál es tu criterio? la afiliación a Ya seguros. escuchaste aquí al doctor entrevistado, claro, a Luis Eduardo. ¿Cuál es tu criterio sobre el trabajo por horas que está planteando el presidente constitucional de la República? Justamente para eso. Y, a ver, creo que esto lo recuerdo... Pero muchos jóvenes yo los he escuchado que están a favor. ¿ah? Claro, la gran mayoría de jóvenes están a favor porque cuando uno lo ve desde siendo joven, a primera vista, sin analizar la situación, se ve interesante y se ve prometedor. Sin embargo, a la hora de analizar y de cuestionarlo, uno se da cuenta que la realidad es que no tiene base para sostenerse a futuro. Y esto, Wow. voy a contar una anécdota. Un día yo regresaba del trabajo en bus, la mítica 63 bus popular. Claro. Estaba llegando... Es hombre de pueblo, pues, mijo, ¿verdad? No tengo carro, pero bueno. No tiene vehículo todavía. Estaba de camino a Su mi papá no le ha dado domicilio. un carro. Ni Hay que, bicicleta. hay que reclamarle. Estaba de camino a mi domicilio y escuché una conversación entre Ya. dos señores que me pareció interesante. No es que sea chismoso, simplemente ellos Señores, hablaron fuerte. adultos ya, Adultos no que estaban jóvenes. conversando, exactamente. Y uno dijo, y lo cito, los modelos que quieren aplicar de capitalismo funcionan en países primer mundo más desarrollados porque tienen una estructura que les permite hacerlo de tal manera. Claro. En nuestro país, lamentablemente, por más que queremos implementar estas políticas y estas estructuras ajenas o del exterior, que como una revolución sería interesante, desafortunadamente necesitamos primero un cambio de base de cómo se maneja el Estado, por ejemplo, para aquello.
y en todo caso lo que es el trabajo por horas, estoy a favor siempre de lo que se genere trabajo. De generar trabajo estoy muy a favor. Sin embargo, no puedo estar a favor de cómo se lo está planteando, porque consideraría que, si bien es cierto, trae algunos cuantos beneficios, es mayor la cantidad de perjuicios que traería a largo plazo. Entiéndame, a corto plazo es verdad, hay oportunidades laborales y todo, pero a largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? No hay afiliación al Seguro Social, si se trabaja por horas muy probablemente se pague menos del salario básico, existirían las contrataciones de 2, 3 horas. Esos son los bemoles que tienen que ser aclarados, pues, ¿no? Exactamente, y es algo que, por ejemplo, y los entiendo realmente a mis compañeros quienes por la necesidad de querer trabajar están a favor de aceptarlo, porque tienen esa necesidad. Que el joven que no tiene trabajo, busca un trabajo. Exactamente. Busca un trabajo. Dicen, bueno, no importa, ellos quieren tener la oportunidad también de desenvolverse, porque la universidad también les cuesta. Claro. Y que piensan trabajar y estudiar, porque la gran mayoría del bachiller, cuando termina de bachiller y entra a la universidad, quiere estudiar y trabajar, porque es la forma de poder desenvolverse. Es que ese es el deseo. Yo tengo un compañero, un amigo de infancia, lo conozco toda la vida. Okay. Y él siempre me dice, estoy metiendo carpetas por aquí, por allá, no Esa puedo es conseguir otra, trabajo. no. Y él quiere, él desde que se graduó está con ese deseo de poder trabajar. Y aquí es cuando yo también quiero hacer un llamado en especial a la ciudadanía, sobre todo a quienes son como usted, padres de familia, profesionales del derecho, docentes universitarios o académicos, que conversen también con los jóvenes, con sus hijos, sobrinos, nietos, lo que tengan, hermanos menores, para también poder instruirlos, porque, como digo, lamentablemente no existe una cultura política general de enseñar al ecuatoriano o un pensamiento para tener ese espíritu crítico, como bien mencionó el abogado, y creo que es necesario, incluso algo que viene también desde la parte académica, dar ese espacio para que ellos puedan, para que nosotros podamos, todos los ecuatorianos, instruirnos un poquito más, conocer un poquito más y así también, lo más importante, tomar mejores decisiones de cara a nuestro futuro. Muy bien, y quien sí tiene bastante trabajo aquí es el licenciado Luis Nelson Chamaidán y Millón, que ya mismo también ya tiene aquí un sueldo, tiene otro sueldo en el programa, creo que se llama Sacúdete Péndulo. ¡Qué bien! ¿Qué opina usted, pues, licenciado Luis Nelson, del trabajo por horas? Bueno, primero yo quiero felicitarlo a David por su manera como ha explicado lo que el joven piensa. Claro, ¿verdad? pero usted no es joven, yo ya le pregunté al viejo ahorita. Es importante escuchar al joven, porque de ellos tenemos muchos. Claro, es la mayoría, ¿no? Es la mayoría. También agradecer la presencia del doctor Luis Eduardo Franco Mendoza, porque ha orientado a nuestros compañeros. Sí, sin poses, con palabras muy entendibles, porque miren, aquí está el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que si hubiéramos analizado, aquí hay bastante tecnicismo, ¿no? Pero nosotros quisimos hacer un programa ameno, un programa entendible para nosotros y para nuestro público. Claro, más que pero nada para usted que los tiene 3 trabajos, universidad. ¿Qué opina sobre la pregunta que le hicimos? Bueno, el trabajo... Por horas. El ser humano... Usted trabaja aquí 1 hora, otra hora en Sacúdete, otra hora en Avanza, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. El ser humano siempre busca dónde encontrar su momento para colaborar con su familia, con su trabajo y poder vivir feliz, porque el trabajo da salud. O sea, usted sí está de acuerdo en el trabajo por hora, sí está de acuerdo. No, en cuanto al por hora, no. ¿Y usted trabaja por hora? ¿Cómo es eso, que está en desacuerdo? Bueno, es que cuando no hay un trabajo con nombramiento, hay que buscar un trabajo al menos por hora, cuando lo hay. Bueno, en todo caso, queremos agradecerle a nuestra gran audiencia del programa Universidad del Aire, darle un saludo también al mentalizador, al doctor Jorge Enrique Miranda, que no sé por dónde anda, Jorge Enrique. ¿En qué galaxia? Ya, Enrique, ya tienes que radicarte en algún sitio, hermano, pero creo que estás por Canadá, pero no en Cana, estás en Canadá, anda por dónde anda. En todo caso, compañeros, el próximo lunes vamos a tener también la presencia de otro abogado, pero ahora sí hablar asuntos más concretos. Ya lo tuvimos aquí al doctor Pedro Cruz y lo hemos vuelto a invitar porque él es abogado laboral y hay muchas cosas que dialogar, no solo sobre la consulta, sino sobre las realidades que están viviendo los trabajadores. Y los jubilados queremos también seguir en nuestra lucha y no olvidemos que esta lucha la ganamos, dure lo que dure, dude quien lo dude, cueste lo que cueste,
si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. Saludos.